Bueno, gente de Funes, el día jueves a la noche el gobierno de la provincia de Santa Fe nos sorprendía con una conferencia un día antes de lo que se tenía planificado con respecto a estas nuevas medidas que tenemos para los próximos 14 días en las localidades de Santa Fe, Santo Tomé, Rosario, San Lorenzo, Constitución, Casero y General López, ¿no? Mayormente tienen que ver con nuevas restricciones, nuevas habilitaciones de servicio, algunas que han generado algunas dudas, pero bueno, volvieron a posibilitar la apertura de los locales gastronómicos, bares, restaurantes y heladerías en el modo de concurrencia. Estaba si bien habilitado lo que era el sistema de delivery o takeaway, se habilitó para toda la provincia, digo para estas localidades que estaban mencionadas antes, esta modalidad de concurrencia hasta las 24 horas, pero al mismo tiempo habían puesto una restricción de circulación de las 20 horas a las 0 horas, por lo cual ayer, el día viernes, estuvieron los funcionarios provinciales y sobre todo los de la ciudad de Rosario explicando que la manera de concurrir a estos centros gastronómicos debería ser por intermedio de un taxi, un remis, pero no en autos particulares. Se amplió también el tema de la cantidad de gente que podía reunirse en culto o actividad religiosa, hasta 30. Las actividades privadas de contratista, construcción, hasta 10. Bueno, obviamente los servicios de doméstico, de limpieza, las inmobiliarias también, y la mudanza. Ya estaban abiertos los servicios de peluquería, manicuría, cosmetología, la actividad notarial, las profesiones liberales, había algunas de esas. Lo que sigue restringido obviamente es la actividad en los shopping, los museos, las bibliotecas, los lugares recreativos, la pesca deportiva. Y un poco de lo que es el análisis de la curva que estamos teniendo en la provincia de Santa Fe. Realmente, si uno ve el tablero que la propia provincia ha desarrollado, el 24 de agosto la provincia contaba con 5.000 casos, el 4 de septiembre ya teníamos 10.000, el 14 llegamos a 20.000 y el 24 llegamos hace 2 días llegamos más o menos a los 30.000. O sea que en los primeros cada 10 días estábamos duplicando, para decirlo de alguna manera, del 24 al 4 y del 4 al 14, y después empezó a reducirse esta duplicación. En el informe que hizo la Municipalidad de Rosario dice que estamos duplicando cada 15 días. Pero igualmente la curva es ascendente. En la ciudad de Funes estamos en 443 casos. También estamos incluidos en las nuevas medidas, obviamente, que tomó el gobierno de la provincia de Santa Fe. Igualmente la actividad comercial de la ciudad ya se veía que no estaba reducida en términos específicos, más allá de que había gimnasios o algunas que estaban cerrados. Y con respecto a esto, ayer tuve la posibilidad de participar de un Zoom con el jefe de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y con su ministro de Salud Pública, con una serie de dirigentes y referentes de un sector político de la provincia de Santa Fe, más particularmente de Cambiemos. Pero más allá de esta cuestión, él nos aportaba una serie de datos o de tips que teníamos que tener en cuenta a la hora de enfrentar lo que puede llegar a ser el pico de la curva que estamos viviendo o que todavía queda por crecer, ¿no? Una de las cosas que me pareció muy valiosa y que deberíamos tener en cuenta es cómo cambió la estrategia en el momento en el cual ellos, concentrados en la atención telefónica y en todo lo que era un monitoreo que hacían a través de ese 0800 que tenían habilitado, el caso de las curvas, se vio
que cambió la dinámica porque de sectores medios y altos el virus empezó a trasladarse a los sectores medios bajos y a los barrios populares. Y es ahí cuando ellos se dieron cuenta, de alguna manera, que no tenían preparado o no estaban de alguna manera establecidas las estrategias para atender una dinámica de una explosión de casos en barrios populares, con toda la experiencia de la Villa 31, y nos aconsejó que tengamos en cuenta que en los grandes aglomerados de la provincia de Santa Fe veamos de dónde vienen los casos que estamos teniendo, porque ellos de alguna manera explicaron que el ascenso de la curva que se les había generado en la gran cantidad de casos que tuvieron, hasta 1.200 por día, nosotros tenemos un poco más todavía por día en la provincia de Santa Fe, se debía justamente a la cantidad de casos que se habían detectado en barrios populares. Y bueno, lo de la Villa 31 fue el comienzo, después hubo otras intervenciones, por lo cual cambiaron la dinámica de la intervención sanitaria y obviamente salieron a la calle a testear, a bloquear, a rastrear todo lo que podía significar una propagación del virus. Me quedó ese dato porque me parece que todavía en la provincia de Santa Fe, y sobre todo en los dos grandes aglomerados que tenemos, todavía tenemos pocos casos en esos barrios más populares y deberemos ir trabajando fuertemente en tratar de que no se amplíen estos casos con un sistema sanitario casi saturado. Hay una demanda de camas, no solamente por COVID, lo decían claramente las autoridades, tenemos casos de accidente de tránsito, por eso justificaban también la reducción del uso del automóvil particular, casos de violencia armada, en su gran mayoría producto de las balaceras que se producen en barrios de la ciudad de Rosario, y obviamente los casos de COVID, ¿no? Esos serían los tres componentes que estamos teniendo de la utilización de las camas críticas que está teniendo el sistema sanitario de Rosario, de la cual depende también la ciudad de Funes. Pero bueno, en este Zoom, donde el ministro de Salud de la Nación podía comentar un poco de esta experiencia que ellos tuvieron a la hora de cambiar la estrategia cuando se encontraron con una alza significativa de casos, tenía que ver con esto, con el abordaje a través de, obviamente, de testeos rápidos, de rastreos y de bloqueos en los barrios populares de la ciudad. Eso de alguna manera, hoy por hoy, trajo algún beneficio, porque ya vemos que la ciudad de Buenos Aires tuvo un amesetamiento importante. Si bien era alto en los casos de los 1.900 casos, ya empezó a bajar esa curva. Por lo cual el desafío que, vuelvo a insistir, tendríamos que tener acá en la provincia de Santa Fe es saber si los casos los estamos teniendo mayormente en los sectores medios altos, o ya tenemos casos en todos los sectores populares o en los barrios populares donde hay otras herramientas para abordar. Mayormente no hay cobertura sanitaria privada, dependen de los efectores públicos, y ahí debemos prestar atención. Veía el último mapa que había presentado en Rosario, había una cantidad de casos en todos los distritos, por lo cual parecería que está en todos los sectores sociales, pero bueno, por lo menos como ese dato para tener cuidado. Después la Nación en el día de ayer también publicó un informe muy interesante con respecto a cuáles son los síntomas que tienen las personas mayormente, para poder identificar el caso del COVID. Obviamente que tenían que ver con la tos, el dolor de cabeza, y un poco más atrás la pérdida del olfato y del gusto, ¿no?
También salió un informe con respecto a algunas consecuencias cardíacas y tuvimos algunos fallecidos menores que están fuera de la edad de riesgo. Pero como para tener en cuenta, vuelvo a insistir en este pico que estamos viviendo en la provincia de Santa Fe, porque me parece que todavía quedamos, todos los días hay nuevos récords de casos. Me parece que ya estaríamos llegando a la curva sin tener de todos los análisis, pero de duplicar cada 10 días del 24 del 8 al 4 del 9 al 14 del 9 a pasar a 15 días, ha bajado un poco la incidencia de los casos que tenemos. Así que la recomendación de siempre, a cuidarse, a cumplir las medidas sanitarias y a tratar de mantener el distanciamiento social tan necesario para no generar los contagios.